Buenos días, amados hermanos. Espero que hayamos venido hoy con el ánimo de continuar caminando atrás del Señor. Vamos en pos de Él. Él ya nos ha dejado sus pisadas, dice, para que andemos en ellas. Por tanto, no temamos, porque a veces esas pisadas van a andar por caminos escabrosos, difíciles, donde habrá lucha, donde habrán enemigos. Pero no temamos, porque el Señor quiere que andemos por ellas y por esos caminos, y Él ya nos ha dado la victoria. Ya nos anticipó la victoria con su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día. Entonces, tengamos ánimo, y cada día, y no solo cada domingo, sino cada día necesitamos caminar con ese gozo y levantarnos con esa nueva esperanza de que el Señor va a hacer algo nuevo y grandes victorias nos dará durante el resto de nuestros días. Aleluya. Antes de comenzar nuestro mensaje de hoy, cantemos este himno que todos conocemos y con todo el corazón exaltemos al Señor. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos un cuerpo y un es el Señor, una la esperanza y uno es nuestro amor. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Sin temor alguno que Jesús nos ve. Señor, esa es nuestra oración esta mañana. Queremos andar en pos de ti, sin temor a la batalla, sin temor, Señor, a guerrear contra los enemigos, porque tu nombre es poderoso, tu sangre es poderosa, Señor, y nosotros estamos debajo de tu cobertura. No hay nada, Señor, que pueda detener a la iglesia de Dios, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Por tanto, Señor, no confiamos en nuestra espiritualidad, confiamos en tu santidad, confiamos, Señor, en tu justicia, en la obra preciosa que tú has hecho a favor de tu iglesia, Señor. Por favor, permítenos captar y entender lo que tú quieres hablar a nuestro corazón, y danos la fuerza necesaria, Señor, y los ojos abiertos para ver la victoria que está reservada para todos nosotros. Gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo, te damos, Señor. Amén. Gloria al Señor. No hay
más gozo en el corazón, de gran satisfacción, que aquel de poder sentir que el Señor está con nosotros, ¿sí? No importa las circunstancias, porque en esta vida vamos a andar siempre por sendas desconocidas. Vamos a andar por caminos que podrán hasta asustarnos, que si fuera de nosotros escoger, no escogeríamos estar en esos caminos. Sin embargo, tenemos que seguir adelante. De hecho, podrá parecer a nuestros ojos que estamos perdidos. Y hasta el enemigo pensará que podremos estar perdidos, y él tratará de perseguirnos con tal de destruir nuestras vidas. Pero debemos saber que hasta en aquellos momentos que estamos en total oscuridad, que sentimos que no hay una dirección completa o clara, Dios está guiándonos. Dios está llevándonos por el camino para que aprendamos a confiar plenamente en Él. ¿Quieres tú confiar plenamente en el Señor? Entonces no desistas del camino, aunque parezca difícil de andar. No somos nosotros que tenemos que entender las cosas claramente. No son nuestros ojos los que tienen que ver claramente dónde andamos. Nosotros tenemos que entender que andamos por fe y no por vista. Nuestra fe, nuestro corazón debe estar fijo en el Señor. Y hasta cuando parece que estamos retrocediendo, aún en eso, esas circunstancias pueden parecer que todo se perdió de nuestro control, que no hay nada que podamos nosotros disponer de detenerlo o de hacer algo bueno por eso. Hermanos, aún así, debemos entender que Dios siempre está comandando, gobernando, dirigiéndonos, porque todo lo que sucede en nuestra vida es parte de su plan divino. Nada se escapa de su soberanía, nada se escapa de la mano de su poder. Cuando consideramos el viaje de Israel, que él inició desde Egipto hasta Canaán, ellos en ese viaje tuvieron muchas sorpresas. Se enfrentaron con muchos enemigos, pero una de esas sorpresas fue casi en el inicio de su viaje. En el inicio, cuando ellos estaban siendo orientados para regresar, porque ellos se dirigieron hacia el camino de los filisteos, que era prácticamente solo rodear así el mar Mediterráneo y llegar a la tierra de Canaán. Pero algo sucedió, que el Señor dio una orden contraria a Moisés y pensó que ese camino, a pesar de que era el más corto, era en aquel momento el camino más peligroso para su pueblo, porque tendrían que enfrentar en guerra a los filisteos. Y aunque ellos fueron llamados como los escuadrones de Israel, el ejército del Dios vivo, y era el Señor que podría, y sin duda les daría la victoria, el Señor dijo, es mejor que ellos se regresen. Leamos juntos en el capítulo 14 del libro de Éxodo, en el verso 1 hasta el verso 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Él dio detalles geográficos, puntos geográficos exactos y hacia dónde ellos tenían que dirigirse. Pero lo interesante aquí es que dice que le dijo a Moisés que le dijera a Israel que se dieran la vuelta. ¿Por qué? Porque ellos ya iban en un camino directo hacia Canaán. De hecho, todos sabían que ese era el camino más práctico. Eran lo que los peregrinos usaban ese camino. Pero dice en el verso 3, porque Faraón, escuchen, el rey de Egipto, dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga.
y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. A pesar de encontrar esa orden un tanto fuera de lo correcto, digamos así, de lo normal, que era andar por ese trayecto más corto, a pesar de eso obedecieron y se regresaron, obedeciendo a su líder. Obviamente habían salido de un tiempo de grandes plagas, de grandes juicios. Ellos tenían en gran estima a Moisés y estaban dispuestos a obedecerlo, creyendo que Dios mismo estaba dándole esa orden. Entonces ellos regresaron. Recordemos que ya habían pasado muchos años y el pueblo de Israel ya había tenido una nueva generación levantándose. El conocimiento también de todo ese trayecto no era el mismo, obviamente, y se necesitaba de una dirección espiritual. En este último viaje que hicimos a Guatemala con mi esposa, al regreso nosotros pasamos a Sao Paulo para visitar a una hermana, un miembro de nuestra congregación allá en Sao Paulo. Y bueno, la ciudad de Sao Paulo es una ciudad muy grande, es una de las más grandes urbes del mundo. México es considerada la ciudad más grande, pero Sao Paulo creo que está despuesito de México. Es una urbe enorme. Y yo no tengo conocimiento urbano de la ciudad. Hemos estado ahí 2 o 3 veces, pero siempre lo hemos hecho con mapa. Pero en este viaje lo planificamos y fuimos a un lugar que queda más o menos a unos 280 o 300 kilómetros de distancia de la capital, en el interior, y desde Guatemala alquilamos un carro. Y yo no me recuerdo si ya estaba anunciado que tenía GPS el carro, no recuerdo exactamente, pero cuando llegamos a la empresa alquiler de carros, ellos nos dieron un carro exactamente como el que yo había pedido y tenía su GPS. Entonces inmediatamente después de colocar nuestras valijas en el carro, colocamos la dirección. El joven de la empresa, él mismo nos hizo el favor de colocar la dirección, nosotros le dimos la dirección y desde aquel momento, escuchen, desde aquel momento salimos cerca del aeropuerto y comenzó a llevarnos por las calles y las avenidas y la avenida principal para salir de Sao Paulo para Araraquara, así se llama ese lugar a donde nosotros nos dirigíamos. Impresionante cómo en el propio GPS, usted dirá, ay pastor, pero eso ya es bien viejo, ¿cómo se asusta de una cosa así? No, yo entiendo que eso ya es de varios años que se usa, pero una cosa quiero resaltar, la confianza que nos dio poder entrar en creer lo que se ha hecho. Por ejemplo, Google Maps y otras empresas de GPS en el mundo, ellos han invertido enormes cantidades de dinero, satélites también, para poder mapear todas las ciudades del mundo. De hecho, yo tengo un programa de GPS que lo compré, que él me puede dar todos los mapas del mundo si fuera un viajante itinerario. Todos los mapas de todas las ciudades del mundo, y las puedo ir bajando en cuanto yo tenga esa necesidad. Lo impresionante es que sin conocer a dónde íbamos exactamente, nos comenzó a dirigir y yo me preguntaba, ¿será que es aquí? Y no mirábamos el nombre de la ciudad en el camino y solo otras ciudades importantes, pero de repente después de recorrer más o menos unos 200 kilómetros, comenzó a aparecer el nombre de la ciudad y entonces ya nos quedamos más tranquilos. Realmente fue increíble cuando llegamos al pueblecito y entramos a la ciudad. No es un pueblecito, es una ciudad, y comenzó a dirigirnos todavía dentro de la ciudad. Caminamos más o menos unos 4 kilómetros para adentro y en el GPS apareció una banderita diciéndonos llegó a su destino.
Qué interesante. ¿Cómo es que los hombres han podido hacer eso? A través de mapear todas las ciudades con sus calles, con sus avenidas, hasta el número de la casa, porque en la dirección se pone el número de la casa. Imagínense que cuando nosotros llegamos, exactamente la bandera estaba enfrente de la puerta de la casa y del número. Eso es increíble. O sea, voy al punto pues que sí es la tecnología que se usa en el mundo hoy en día, pero ¿cómo es que nosotros podemos confiar en una tecnología que el hombre ha desarrollado? ¿Por qué menciono esto? Hay una lección muy grande para nosotros. ¿No creen ustedes que el Dios que está allá arriba tiene un mejor GPS que cualquier hombre ha diseñado en esta tierra? Y que puede dirigirnos hacia la meta al cual Él se ha marcado, y no importa que haya un desvío debido a nuestros problemas, debido a nuestras debilidades. Debido a eso, el Señor gira. Él dice, regrésense, y vamos a entender por qué razón eso sucedió. Pero el Señor sí los llevó a la tierra prometida. Él los llevó a la tierra prometida, pero hubo un desvío, y ese desvío era necesario para dar a conocer el poder del Señor, y que el pueblo de Dios aprendiera a confiar en Él en cualquier circunstancia. Así es que si hay momentos hoy que te encuentras entre la espada y la pared en tus decisiones, entre el mar y el enemigo, y estás atrapado sin poder regresar ahora porque allá viene el enemigo y aquí tenemos el mar y montañas, y ¿qué hacemos? ¿Vamos a pasar o no? Tenemos que entender que el Señor tiene todo bajo control. Desde la perspectiva divina, Israel no estaba desorientado en el desierto. Definitivamente que no. Pero dice aquí la Escritura, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Como no conocen, ahí están ahora perdidos, y cabal nuestra tierra los encerró para que nosotros aún podamos alcanzarlos. De hecho, esta situación de encierro del pueblo de Israel despertó nuevamente en el corazón de Faraón el impulso de no dejar ir a ese pueblo esclavo para seguirle sirviendo. A pesar de tener Egipto destruido, como dijeron sus siervos, él se levantó nuevamente en el ánimo, preparó su ejército, y dijeron, no es posible que nosotros dejemos ir a Israel. Como dice aquí, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Dice, ¿qué tontos fuimos, en otras palabras? ¿Cómo los dejamos ir? Entonces él se levanta, y dice la Escritura que el Señor le ordena que se vayan a Pi-Hahirot. Esa estación fue el tercer campamento de los israelitas después de partir de Gosén, la tierra donde ellos estuvieron en Egipto, y obviamente el último antes de atravesar el Mar Rojo. Migdol quiere decir torre o torre de vigía. ¿Por qué esos nombres? Bueno, son puntos geográficos exactos que ellos tuvieron que encontrar y conocer para poder estar ahí. Mas en segundo lugar también estaba mostrando al pueblo el lugar donde ellos iban a pasar, y segundo, que el Señor estaba como vigilándolos, que ellos no estaban solos, que su GPS estaba al tanto de ellos, dirigiéndolos, como sucede a veces cuando yo ahí en ese viaje a Sao Paulo, creo que una vez me desvié del camino porque había una vía principal, había otra aquí, y yo no estaba viendo bien distinguiendo si me estaba indicando la flecha para acá o aquí. Y cuando tomé la decisión, porque es lo que sucede, las decisiones de la vida nos llevan por otro camino, tomé la decisión para acá, y entonces inmediatamente el GPS paró y comenzó a recalcular mi trayecto, y después de haberme salido, entonces me indicó que tenía que regresar por tal calle, hacer tal vuelta. Increíble, qué precioso. Y así lo hicimos, demoramos unos 15 minutos en ese periodo, en ese trayecto, pero regresamos al camino principal y seguimos hacia el lugar a donde nos dirigíamos. Entonces aquí encontramos en Migdol a un pueblo que aparentemente para ellos pareciera que
están en una situación que no van a salir de ella. No, pero Dios está vigilando, Dios está en el control de cada situación. En otras palabras, entonces, Dios los llevó a esa aparente armadilla en el desierto. Parecía una trampa, parecía un lugar en el cual ellos no tenían salida. Y fue Dios que los llevó ahí. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, nosotros nos encontraremos a veces en circunstancias tan difíciles que pensaremos que Dios perdió el control. No, pero hermanos, nunca eso va a suceder. Es Dios mismo el que nos lleva a ese lugar para darnos grandes victorias, para darnos la oportunidad de confiar plenamente en Él. Es bien fácil confiar en Él cuando ya pasamos el Mar Rojo. Por eso es que vemos ahí en Éxodo 15 que María y todos cantaban de lo que Dios había hecho. ¿Por qué no aprender a cantar antes del Mar Rojo de lo que Dios hará? ¿Por qué no expresar con nuestros labios en medio de esa incertidumbre que se siente en el corazón, en medio de esa incapacidad humana que tenemos que reconocer? ¿Por qué no cantarle, Señor, tú tienes control de todo, y aunque yo no mire claramente qué es lo que va a suceder y lo único que yo vea es un camino imposible de andar para un hombre en el mar, tú harás lo que tú quieres, Señor? Y esperar. Y lo que más sucede generalmente es un desespero en el corazón, nervios, nos alteramos. Alguien me contaba ayer cómo es que debido a ciertas circunstancias que pasaran en su casa, el ambiente mudó. Todos comenzaron a gritar, todos comenzaron a hablar fuerte, todos comenzaron a tener falta de paciencia uno del otro, todos comenzaron a perder la paz. Y eso viene porque cuando vienen circunstancias difíciles nos alteran y nosotros dejamos de confiar en Dios y comenzamos a ver qué es lo que nosotros podemos hacer. Hermanos, descansemos en el Señor, que a pesar de que nuestros ojos miren algo imposible delante de nosotros, tengamos la fe y la seguridad que Dios abrirá el mar para la gloria de su nombre. Entonces, una lección que tenemos que aprender es que debido a que fue el Señor que los llevó a esa, digamos, aparente trampa, a ese lugar donde ellos estarían sin poder moverse, la lección que Dios quería enseñarles es que aprendieran. ¿Están listos a oír esto? Aprendieran a avanzar en medio de los impedimentos. Que aprendieran a avanzar y a superar los obstáculos. ¿Encuentras obstáculos en el camino? Ah, sí. No encuentro trabajo. Esta persona no me responde. ¿Qué voy a hacer si yo ya necesito tomar una decisión? No, tenemos que seguir avanzando a pesar de los obstáculos. Tenemos que aprender que la orden del Señor es que marchemos, que vamos hacia adelante. Solamente retroceder o dar la vuelta si Él nos ordena de hacerlo por otro camino. Pero tenemos que confiar plenamente en las estrategias divinas. Dios tiene sus propias estrategias y Él conoce qué es lo mejor, y debido a que Él está en los cielos y nosotros en la tierra, toda adversidad natural, humana o espiritual será superada por Él. Y Él quiere darnos el privilegio de nosotros disfrutar esa experiencia y de ver lo sobrenatural sucediendo en medio de una situación complicada. Como dice en Marcos capítulo 4 y versos 37, se levantó, dice, un gran temporal de viento y las ondas batían contra el barco, de modo que él mismo ya estaba para llenarse de agua. Estamos en Marcos 4, 37. Versículo ahora 38. Y él estaba en la popa. La popa, solo para información de ustedes, era como un pequeño dormitorio bien
insignificante, obviamente, no era un barcón, ¿verdad? Era un barco pequeño, pero tenía una cobertura, obviamente estaba tapado, y ahí había un pequeño colchón, simple, pero ahí Jesús subió para dormir. Por eso es que agua no estaba llegando a él, que eso estaba cubierto. Y dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Eso es. Y, o sea, el cabezal, para entender mejor, es una almohada grande. Y le despertaron y le dijeron, maestro, vean solo, ¿no tienes cuidado que perecemos? La pregunta es, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo el pueblo de Israel dio la orientación divina de regresar y de exponerse cuando ellos tal vez no se dieron cuenta, ¿verdad? Porque ellos no sabían qué es lo que estaba sucediendo en el corazón de Faraón? Pero Moisés sí sabía, porque el Señor le dijo, y yo voy a hacer que Faraón venga. Imagínense, para Moisés no les dijo nada al pueblo, ya estaban ahí y él sabía lo que iba a suceder, y solo mirando para atrás en qué momento aparecía, de repente vio aquella cantidad de polvo que se levantaba por el ejército que venía ahí. Y cuando el pueblo de Israel vio eso, pero ¿qué es lo que ha hecho el Señor? ¿Qué orientación te ha dado para traernos a este lugar, a un lugar sin salida? Ay, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Así estaban los discípulos ahora en aquel momento de tormenta y de dificultad en el barco y en el mar de Galilea, y diciéndole al Señor que él no tenía cuidado. No tienes cuidado que perecemos, estás durmiendo. 39, y levantándose, dice el Señor, ni siquiera le digo qué palabras son las que ustedes están diciendo contra mí, que yo no tengo cuidado de ustedes. Callada la boca, se levantó, dice que reprendió al viento y dijo al mar, qué interesante, al mar, cállate, enmudece. O sea, había tal sonido que obviamente podría haber producido temor. Yo no sé si ustedes se recuerdan, muchos de ustedes deben haber vivido el terremoto del 76 y deben recordar el sonido que ese terremoto causó. Era un sonido gravísimo. Yo solo recuerdo, aquí están mis oídos aún, en la memoria obviamente, pero todavía lo oigo aquí, una cosa tan, parecía siniestro, y es que cuando yo lo oí, Dios, que eso era un temblor, o algo así era el sonido que se oía en aquel día, aquella madrugada. Ustedes pueden recordar eso. Imagínense también el mar con un sonido tremendo, dice, cállate, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Cómo es de que de repente una tormenta enorme, ondas que están llenando el barco de agua, ellos pereciendo de miedo, creyendo que Dios estaba ahí durmiendo sin estar teniendo cuidado de ellos, Jesús, y de repente todo cambió? Calma total, bonanza, ni viento soplando, ni el mar levantándose, ni con sonidos fuertes. Y les dijo el Señor, ¿por qué estáis así amedrentados o miedosos? ¿Cómo no tenéis fe? Ahora sí nos reprendió. ¿Cómo estáis miedosos? Bueno, hermanos, y es la verdad. Nosotros cuando estamos en momentos difíciles entramos con miedo, nos alteramos. Y cuando la gente se altera, el miedo hace que hasta nuestros nervios se alteren. Y cuando se altera el sistema nervioso, también nuestros músculos pierden la motricidad correcta, porque a mí me pasó en una ocasión. El miedo es algo, el miedo nos puede paralizar, es increíble. Pero en una ocasión, yo muy pequeño, yo estaba tirando con onda en un lugar solito, y de repente me paré en un lugar, y así con mis piernas abiertas, y yo con mi onda así, para tirarle a un pajarito que ya estaba ahí. Bueno, yo estaba como de unos 11 años, ¿sí? Cuando de repente se fue el pajarito, ¿verdad? Y ya no le pude tirar. Y quedé así. Cuando yo miré para abajo, había una serpiente ahí enrollada. Yo me había parado exactamente. Gracias a Dios no me paré sobre la serpiente. Yo hice esto, así, y la serpiente estaba ahí abajo.
todavía estaba dormida la serpiente, ahí abajo, dormida, enrollada. Y cuando yo la vi, ella estaba dormida. Yo podría haber hecho esto e irme, no iba a matarla, no me iba a atrever de niño. ¿Y saben qué pasó? No me pude mover. Mi mente me decía, muévete. Y yo estaba paralizado del miedo. Del miedo no podía hasta el fin. ¿Y saben qué sucedió? La serpiente se fue primero. Ella me vio, se desarrolló y se fue. Y yo, al fin que ella se fue, al fin me conseguí mover. Yo lo viví. El miedo lo paraliza a uno, lo paraliza y le hace impedir avanzar. Por eso el Señor le está diciendo, ¿por qué estáis así amedrentados? Y eso es una evidencia de falta de fe. Dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Dónde está vuestra fe? Queridos hermanos, ustedes van a encontrarse con circunstancias tan apretadas, con obstáculos tan grandes, con impedimentos tan enormes que ustedes pensarán que será imposible pasar por ellos. Pero el Señor te está diciendo, avancen, avancen, marchen. Es la orden divina. Entonces, dice el verso 41, hubo otro temor en sus corazones. Y ese es el temor que Dios quiere que se desarrolle en nuestros corazones. Es el temor al Señor, no a las cosas, no a las circunstancias. Como dice, Él sea vuestro temor, que Él sea vuestro miedo. Dice, es a Él que debemos temer, porque Él es el Todopoderoso. Y dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sin duda, en aquel momento, la experiencia que tuvieron demuestra que ellos aún no tenían una conciencia clara que el que estaba con ellos era Dios mismo. A veces pasa lo mismo con nosotros. Creemos en Dios, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Otra cosa es poder decir, sí, Señor, tú me has hablado y estoy seguro. Yo sé que todos ustedes creen en Dios, pero eso no es suficiente. Santiago dice también, hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Imagínense qué comparación. Tal vez podemos, no, pero es que nosotros sí creemos en Dios. Sí, todos creen en Dios. Ustedes van a hablarle, a evangelizar a muchas personas allá afuera. Una de sus primeras excusas o disculpas es, yo creo en Dios. Pero eso no es suficiente. Tenemos que conocer a ese Dios y saber que Él no es un hombre, no es cualquier ser, un Dios cualquiera. No, Él es el Dios, el único, el verdadero. Jesucristo fue el que manifestó al Dios invisible, dice. Ellos hasta después se dieron cuenta, después de muchas experiencias, y hasta que Él mismo se reveló y se transfiguró a ellos. Ellos entonces conocieron al lado de quién estaba. Hermanos, ¿qué estoy diciendo? Experiencia tras experiencia, experiencia tras experiencia en esta vida va a llevarnos al grado que llegaremos a conocer más profundamente a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y entonces ya no únicamente lo veremos como el Dios de nuestra salvación, sino como el Dios que está al lado nuestro de una forma tan patente, tan real, y que está dirigiendo nuestra vida con las mejores estrategias que existen en el universo para darnos a nosotros el crecimiento que necesitamos y la revelación que necesitamos para confiar en Él plenamente. Entonces, es en las grandes dificultades, en los aparentemente obstáculos difíciles de pasar, que vamos a conocer en quién hemos creído. Hemos creído en un Dios sabio que sabe satisfacer nuestras necesidades físicas, naturales, como principalmente los espirituales. Por eso Dios permite problemas, por eso Dios permite situaciones complicadas, porque es a través de ellas que nosotros crecemos y llegamos a conocerlo mucho más. Entonces, cuando nos enfrentemos delante de un obstáculo, no digamos, Señor, ten cuidado que perecemos. No, digámosle, Señor, ¿y ahora qué nueva experiencia vas a darme? Así, Señor, ¿y ahora qué es lo que tú vas a revelar de tu corazón? Estoy ansioso, estoy expectante, Señor. Eso nos va a dar, en lugar de tener miedo y de quedar paralizados, va a darnos una actitud correcta y ojos
vigilantes para poder ver lo que el Señor va a hacer. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos. Así como los discípulos pensaron que perecerían en aquella tormenta fuerte en el mar de Galilea, sin duda que también Israel pensó que Piairotti sería testigo de un gran genocidio. Que todo ese pueblo que tanto costó que saliera de Egipto y que con mano fuerte y ahora solo para matarlos ahí en el desierto y frente al mar. Porque para ellos, el pueblo de Israel, atravesar el mar en seco ni siquiera había subido a su imaginación. Imagínense cómo son las cosas. Para Dios la solución ya está. Para Dios el camino ya está abierto. Para Dios el viento que va a soplar toda la noche para dividir las aguas del mar ya viene en camino. O sea, Él tiene todo. Somos nosotros los que debido a nuestros ojos tan carnales no conseguimos ver más allá que el interés de nuestra propia nariz. Hermanos, tenemos también que aprender a desarrollar en nosotros aquella imaginación santa que puede permitir que veamos también lo que Dios ve. Señor, abre mis ojos para ver lo que tú quieres hacer en medio de estas circunstancias. Dios quería que su pueblo conociera más su poder, pero no había conocido tanto poder en Egipto, pues. Sí, libertándolos del enemigo. Pero ahora era no solo libertarlos del enemigo, sino ahora mostrarles, revelarse a ellos como un pueblo escogido, pasándolos por un bautismo que los llevaría a un encuentro maravilloso con Dios en el monte Sinaí. En 1 Corintios capítulo 2, verso 9 dice, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para aquellos que le aman. Cosas que no ha subido al corazón del hombre. Lo que está diciendo es, no ha subido a su imaginación. Ni siquiera pueden pensar. Quiere decir entonces, hermanos, que hay cosas que nosotros ni siquiera podemos tener una idea de lo que Dios va a hacer. Por eso es que necesitamos vivir en un espíritu de expectación constante, ¿verdad? Eso nos debe dar una vida de alegría, de gozo y de energía. Cada día, Señor, ¿qué vas a hacer hoy, Señor? Y de una dificultad, Señor, ahora estamos en un problema. ¡Qué alegre! Nadie actúa así, ¿verdad? Cuando viene un problema, Señor, ayuda. Pensamos que nos vamos a morir por un simple problemita. Ellos pensaron, y ahí no era cualquier cosa, el mar rojo, ahí enfrente. No importa dónde hayan pasado, hay varias teorías en relación a dónde pasó el pueblo de Israel. Lo importante es que ellos tenían el mar enfrente y una gran dificultad. Entonces Dios preparó aquel momento para que el pueblo primero presenciara la destrucción de sus enemigos y segundo para que supiera que Él mismo, que Dios mismo luchaba a favor de ellos. Bueno, entonces la perspectiva divina era que el pueblo de Israel no estaba perdido en el desierto, no estaban perdidos, pero desde la perspectiva de Faraón ellos sí estaban perdidos. De hecho, ahora vamos juntos otra vez a Éxodo 14. Dice en el verso 5, y fue dado aviso al rey de Egipto. Oigan qué interesante este versículo. Recuerden que aquí ya salieron de Egipto, ¿verdad? Ya celebraron la Pascua y ya van para la tierra de Canaán. Pero hay un detalle que tenemos que recordar. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. ¿Cómo así? No había salido ya el pueblo de Egipto. No estaban ya fuera tal vez no de todo el territorio, pero ya habían salido de donde estaban en Gosén, ya iban supuestamente para tierra de Canaán, para el pueblo de Israel. Pero para Faraón no era exactamente así. Aquí dice que el pueblo huía
Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos. Es muy interesante esto, muy interesante. 600 carros escogidos. Dice que cuando el pueblo de Israel fue de Egipto, ellos salieron con 600,000 hombres de a pie. Datos, llamémosle interesantes, pero ahí se preparó todo. Y dice en el verso 8: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Bueno, si ustedes se recuerdan, la primera vez que Moisés llegó con Faraón a pedirle que dejara ir al pueblo de Israel de Egipto, él le dijo: bueno, el Dios de los hebreos se me ha aparecido y me ha dicho que dejes ir al pueblo de Israel a mi hijo, a mi primogénito, que dejes ir al pueblo de Israel para que me celebre fiesta en el desierto. Entonces, de aquí a 3 días, nosotros necesitamos ir 3 días de Egipto. La idea era: no vamos a presentar sacrificio aquí en Egipto, sino queremos ir allá 3 días después. Entonces, esa era hasta cierto punto algún detalle que está escondido aquí, porque después de las plagas pareciera que sí. Y es claro, dice que el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto, hasta los echó fuera. Dice: váyanse de aquí, porque si ustedes siguen aquí, vamos a ser todos destruidos. Los sacaron, pero la idea de Faraón era que solo fueran a sacrificar, porque será lo que habían pedido. ¿Recuerdan? Si ustedes se recuerdan, en cada una de las 10 plagas, cada vez le decía: bueno, está bien, pero ahora solo vayan las vacas con ustedes, sus sacrificios, pero se quedan los niños. Había un trato entre ellos, porque estaban negociando esa situación, hasta que dijo Moisés: no les basta. Si no se van los niños, nadie se va. Se van con nosotros también. ¿Por qué? Porque el plano era huir. Y esto sucedió en parte también para cumplir la vida profética de Jacob, que es el iniciador del pueblo de Israel, ¿verdad? El primer nombre de este hombre, este patriarca, fue Jacob, pero el nombre que Dios le dio a él fue Israel. ¿Por qué? Porque de él surgieron las 12 tribus de Israel. De ahí surgieron. Entonces, él es el formador de Israel. Entonces, este pueblo de Israel iba a experimentar también lo mismo que su padre experimentó. Él tuvo que no declararle a Labán, su tío, que él iba a regresar a Canaán. Interesante, ¿verdad? Fuera de Canaán, en Arán, y regresar del norte. Y él no le dio a conocer, y eso enfureció a Labán, que él dice que él lo persiguió durante 7 días hasta alcanzarlo en Galaad, para tratar de traerlo de regreso y hacerle daño y maltratarlo. Y dice la escritura claramente que esa noche, antes de alcanzarlo, Dios le habló a Labán que no se atreviera a decirle nada a Jacob. Y después él le cuenta: Dios, en mis manos está el poder para hacerte daño, pero tu Dios me ha dicho que yo desde mi Dios te reprendió, no va a permitir que me hagas daño. Y ahí entra un acuerdo, y ahí lo dejó ir con todos sus bienes y todas sus ovejas. Y eso es lo que sucedió en parte también con el pueblo de Israel. Pero cuando Faraón vio que, igual que Labán, que él se había ido y que lo iba a dejar de servir, porque también Labán no quería dejarlo ir a Jacob, debido a la prosperidad que él había tenido con ese hombre, porque él prosperó tremendamente. Vio que la mano del Señor estaba en la vida de Jacob y que la prosperidad estaba con él. Tanto es así que solo lo tenía, y él se estaba enriqueciendo porque le quitaba todo para quedarse con todas las ovejas y las cabras. Hasta que el Señor determinó, le dijo: es tiempo de regresar. Pero ahora él le dijo: yo me quedo, pero con el propósito que tú de ahora en adelante, estos 6 años, yo pueda trabajar para mí mismo. Y el Señor dice que le quitó las cosas y se las dio de una forma maravillosa a Jacob, y así él huye. Asimismo, el pueblo de Israel está huyendo ahora. Es lo que le dicen: está huyendo. ¿Cómo huyendo? 3 días tenían ya de haberse ido, pero no era el trato. Ellos solos habían dejado ir para ir de sacrificio, pero el pueblo de Israel habían salido para abandonar totalmente Egipto. Por eso es que todo estaba programado. Dios tiene todo programado. Era necesario que esta aparente ida a sacrificar
también promoviera en el corazón de Faraón el deseo de ir y perseguirlos y regresarlos a Egipto, pero era para que Dios se engrandeciera en aquellas circunstancias. Entonces, la decisión divina de regresar tenía prácticamente considerado dos aspectos importantes. Primero, veamos aquí en el capítulo 13 de Éxodo y el versículo 17 al 18. El primer aspecto era que Dios quería impedir que el pueblo regresara a Egipto. El primer aspecto que el Señor consideró al ordenar que regresaran camino de los filisteos, que regresaran para Pi-hahirot, era que Dios no quería que el pueblo regresara a Egipto por miedo a sus enemigos. Leámoslo juntos aquí en Éxodo 13, versos 17 y 18. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, dice. Porque dijo Dios, oigan, está en su corazón, para que no se arrepienta el pueblo de Israel cuando vean la guerra. O sea, los filisteos los iban a recibir con espada, no los iban a dejar pasar por su tierra. Y se vuelva a Egipto. Entonces era como decir, ay, y es lo que sucede, ¿verdad? Cada dificultad que viene a nuestra vida decimos, ay, Señor, ay, no sé, yo no entiendo por qué uno, si tiene que servir al Señor, tiene que pasar por momentos difíciles. Si uno sirve al Señor, ¿por qué tiene que pasar estos momentos de a veces de enfermedad, de pobreza, de falta de trabajo? No pensemos así. No pensemos así. Por eso es que el Señor, cuando conoce nuestro corazón, Él toma otras decisiones para impedir que desistamos del camino. Satanás siempre te va a decir, es mejor estar en el mundo que servir al Señor. Sin duda, Satanás siempre va a poner esas palabras en tu boca, mas no lo aceptes porque no es del Señor. Él está guiándote en todas las circunstancias, aún en aquel aparente retroceso, Dios está guiando. Y dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. O, como dice también, bueno, es interesante que diga ahí armados, porque a pesar de estar armados, ellos no iban a enfrentar la guerra. ¿Por qué razón? No era un ejército aún preparado para guerrear, ¿verdad? Y como mencioné al principio, Dios podría en aquel momento acabar con los filisteos. No, pero hay momentos en que nosotros también tenemos que aprender a luchar, ¿verdad? Entonces, a pesar de tener cierta cantidad de armas, ellos no estaban en aquel momento preparados para enfrentar a los experimentados filisteos. La segunda razón era provocar a su más duro enemigo, Faraón, y su ejército para seguirlos, porque el objetivo era destruirlo en el mar y terminar el trabajo ahí en ese mar. Por eso es que en el verso 8 dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, del capítulo 14, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Entonces, Faraón debe haber pensado que Dios, el Dios de Israel, solo luchaba en las ciudades, pero que él no sabía nada de estrategias de estrategias de guerra en el desierto, porque no conocía ese desierto, lo conocían ellos, y no el Dios, porque los llevó ahí a estar encerrados, encorralados en un cañón, es lo que da a entender también la palabra Pi-hahirot. Ellos fueron llevados por un lugar a un cañón, donde ya no había más salida. O el ejército cuando vino aquí prácticamente los estaba llevando entre la espada y la pared. Pero dice en Primera de Reyes capítulo 20, verso 28, hablando de ese Dios precioso de Israel,
También hubo un pensamiento semejante en los días de este rey Acab. Dice aquí en Primero de Reyes 20:28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles. O sea, él solo sabe luchar en los montes, en los valles nosotros somos los expertos. Yo entregaré toda esa gran multitud en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. El Señor se manifestó allá enfrente al mar, delante de un obstáculo humano y natural imposible, humanamente hablando, pero el Señor iba a mostrar que Él tiene control de todas las cosas. Desde la perspectiva de Israel, era una locura haber retrocedido, haber tomado ese trayecto, rodear por el camino del desierto directo para el mar. Era como entregarse voluntariamente nuevamente al enemigo. Si Dios pensó que ellos al enfrentarse en la guerra con los filisteos pensarían en regresar, ahora sí el pueblo estaba diciendo, ahora sí mejor, le dijeron a Moisés, no habían sepulcros suficientes en Egipto, ahora no era mejor haber continuado sirviendo a los egipcios que estar en esta circunstancia. Oigan, ¿a qué términos el corazón humano puede llegar a expresar debido a la presión de los problemas? Dios nos ayude para ser de aquellos que tendrán gran victoria en medio de toda circunstancia. Pero el pueblo estaba siendo dirigido sabiamente, protegido poderosamente por la presencia del Señor y llevado a los lugares escogidos por el Señor para manifestarse a ellos ahí. No para detenerlos en el camino, hermanos. Los tropiezos no son para detenernos. Los obstáculos no son para detenernos. Es para conocer mejor al Señor y para ver cosas sobrenaturales en nuestra vida. En Éxodo capítulo 14, versículo 13 ahora. Dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Es lo que el Señor nos dice hoy, esta mañana. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Moisés no tenía idea cuál sería la salvación, pero él estaba confiando que algo sobrenatural iba a suceder. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué importante es estar tranquilo en los momentos difíciles, pero reconozco qué difícil es conseguir ese momento de tranquilidad. Me decía alguien anoche: yo no entiendo, pastor, yo no entiendo por qué a veces yo me pongo caliente, dice. Caliente, me pongo la temperatura de mi cuerpo y todo. Entonces yo le dije: bueno, hijo, cuando yo estoy nervioso, mi temperatura sube, la temperatura de mi cuerpo sube, y además se me ponen unas manchas rojas aquí en el cuello y en esta parte del pecho. Manchas rojas de los nervios a veces. Cuando algo está fuera de mi control y yo estoy sintiendo que no sé qué hacer, las manchitas esas salen inmediatamente. Y él me decía: eso me sucede a mí también. Exactamente. Cuando perdemos el control, pero el Señor quiere que aprendamos a estar tranquilos, y eso solo viene aprendiendo así: Señor, tú tienes control de todas las cosas, aunque yo no mire la solución en ese instante, que este mar pueda separarse, yo voy a confiar en ti, voy a estar tranquilo, como Moisés les estaba diciendo. Recuerden lo que el Señor les dijo a sus discípulos en aquella tormenta en el mar de Galilea: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Ya hemos estudiado que el concepto o la definición teológica de fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. La certeza de lo que se espera, certeza de lo que algo que yo no he visto, pero que va a suceder. La convicción de las cosas que no se ven. O sea,
confiar que el Señor tiene preparada una liberación maravillosa, sabiendo que el Señor, como dice Moisés aquí, va a pelear por nosotros y nosotros quedaremos asombrados de ver cómo el Señor opera en nuestras vidas. Yo hace un tiempo atrás estábamos en una situación financiera un poco apretada o bastante apretada, y en varios días pasamos en esa situación apretada, y yo me levanté a orar y le dije: Señor, necesito tanto de dinero. Yo le dije la cantidad. Señor, necesito eso para mañana. Señor, por favor, solo tú puedes proveernos eso. Y gracias, Señor. Hermanos, la cantidad exacta el Señor proveyó. ¿Por qué? Porque Él está al tanto de nuestras necesidades y Él quiere suplir nuestras necesidades. Y de hecho, no era una cantidad para gastarla en comprar una cosita o un celular. No, era para cumplir compromisos, para suplir necesidades verdaderas, reales, impuestas ya. Y el Señor estaba ahí para suplir. Inmediatamente después de que eso fue suplido, yo llegué otra vez con el Señor y le dije: Señor, surgió otra situación, necesito tanto más, Señor. Pero no eran cantidades pocas, hermanos. Y dije: Señor, necesito tanto más, Señor. Hermanos, el siguiente día, ahí estaba esa cantidad exacta que yo necesitaba. Eso nos debe dar tranquilidad, eso nos debe dar confianza que el Señor es fiel, que Él no va a darnos para que gastemos en nuestros deleites y placeres, obviamente, pero sí en aquello que es legítimo y que Él mismo sabe que debemos ser responsables. Pero algo sucedió aquí, porque en medio de la confianza de Moisés, en medio de la obediencia de Moisés, él exactamente no sabía lo que debía hacer. Señor, estamos aquí y pueblo, como así, a veces los pastores somos así también, estamos en momentos difíciles, todos como nosotros también pasamos por momentos difíciles y calmamos a la gente, pero a veces nosotros mismos también decimos: Señor, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, Señor? Entonces, así estaba Moisés en aquel momento. Y dice en el versículo 15, eso es lo que revela el versículo 15. Entonces, 14:15 de Éxodo, Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Nota? Señor, ¿qué vas a hacer? Él estaba clamando: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Pero Señor, tenemos marchen ¿para dónde? ¿Para atrás o para adelante? Si nos vamos para atrás, vamos a enfrentarnos con los egipcios y no somos capaces de enfrentarlos, ni a los filisteos, mucho menos al ejército egipcio. Les tenemos miedo, Señor. Y para adelante nos vamos a ahogar ahí, Señor. ¿Para dónde marchar? Marchen. Di a los hijos de Israel que marchen, dice. Qué tremendo. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer en esas circunstancias difíciles de nuestra vida. Continuar andando. Continuemos en el viaje. No nos detengamos por nada. Para Dios nada es imposible. A nosotros sí. Pero para Dios nada es imposible. Nada es suficientemente mayor que nuestro Dios. Nada merece que perdamos nuestra paz. Nada ni nadie merece nuestro miedo. Nuestro temor debe ser el Señor. Y recordemos, cuando el Señor permite ver para atrás, es solo para saber que debemos seguir para adelante. Que no debemos detenernos. Y sin duda, esta fue una de las pruebas más severas para Moisés. Él no sabía lo que debía hacer exactamente. Fue probado en aquel momento en una prueba tan tremenda, porque él dice: ¿por qué clamas a mí? Diles que marchen. Y entonces el Señor le da ahí la instrucción necesaria. Dice en el verso 16: y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Como el Señor es precioso. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco.
Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios. Ay, Señor, no hagas eso, Señor. Mejor apacígualo para que se regresen a Egipto. Eso hubiera sido lo mejor, pero no. Y yo voy a endurecer. O sea, en otras palabras, nos va a libertar y va a decir, el mar se abrió, qué bueno, comencemos a caminar. Pero de repente se dieron cuenta que también ellos venían detrás de ellos en el mar. Comenzaron a caminar más rápido, los más lentos, para acelerarse, para pasar ese trayecto. ¿Cómo es el Señor, verdad? Él ve esas cosas porque Él quiere darnos cosas más gloriosas en nuestra vida. Y dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Dios le dio la orden a Moisés que levantara la vara. Bien dice el Señor a través del profeta Isaías, pero ahora así dice el Señor, que te crió, oh Jacob, y que te formó, oh Israel. Miren la profecía del profeta Isaías en 43 verso 1. No temas, Israel, porque yo te redimí, yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo seré contigo. Oigan, cuando pases por las aguas, yo seré contigo. Cuando pases por los ríos, ellos no van a sumergirte. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel y tu Salvador. Y di a Egipto por tu rescate y a Etiopía y a Sabá por ti, dice el Señor. Visto que fuiste precioso a mis ojos, digno de honra, yo te amé y daré hombres por ti y pueblos por tu vida. Eso el Señor se lo dijo a Israel años después, siglos después, a través del profeta Isaías. Pero era la misma experiencia que el pueblo de Israel vivió allá frente al Mar Rojo. Por tanto, hermanos, soldados del Señor, marchemos en fe cuando los problemas parecen imposibles de solucionar, cuando las personas están persiguiéndonos, cuando sentimos que estamos perdidos o desorientados en el desierto. Oigan las palabras que los siervos del Señor daban a sus oyentes en los días de los apóstoles. Dice, fortaleciendo el alma de los discípulos, oigan, fortaleciendo el alma de los discípulos, exhortándoles a permanecer firmes en la fe y mostrándoles que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de los cielos. El viaje de Israel es una figura de ese trayecto. Ellos iban para Canaán, pero para llegar a Canaán tendrían que enfrentar muchas tribulaciones. Habrían muchos impedimentos en el camino, muchos enemigos, serpientes ardientes, un sol abrasador, un desierto sin agua. Pero el Señor nos dice, marchen, pueblo mío. En 1 Corintios 16:13 dice, sed vigilantes, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente. Qué increíble, ¿verdad? Fortalecéis todos vuestros actos sean hechos con amor. Interesante. Sed vigilantes, permanezcan firmes y pórtense varonilmente. Marchen. No importa las circunstancias. En 2 Corintios 5:6 dice, tenemos por tanto siempre buen ánimo, sabiendo que en cuanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, visto que andamos por fe y no por vista. Por fe, los ojos de la fe nos van a permitir ver más allá del Mar Rojo, nos van a permitir vernos allá cantando y danzando en la presencia del Señor por la gran liberación que Él nos dio. En 1 Timoteo capítulo 6 verso 12 dice, combate el buen combate de la fe, toma pose de la vida eterna, para la cual también fuiste llamado y de la que hiciste una buena confesión delante de muchos testigos, le dice Pablo a Timoteo. Y en 1 Juan 5:4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Quién sabe el resto? Nuestra fe. Por tanto, queridos, tenemos que fortalecernos en nuestra alma y en medio de las circunstancias más adversas, delante de los obstáculos difíciles de superar, debemos saber que el Señor puede dar esa orden. Dice que después de haber levantado Moisés la vara, toda aquella noche el viento del Señor estuvo soplando y el mar se dividió. Obviamente había algo de la marea. Todo, hasta las cosas naturales Dios toma en cuenta, y el viento comenzó a soplar, se separó y aquello quedó seco. Si era muy profundo o no, no importa. Si no era tan profundo, fue impresionante que todo Faraón y su ejército hayan quedado ahí ahogados. Si era profundo, es impresionante también de todos modos que aquello se haya abierto. Y dice que ellos pasaron teniendo paredes de aguas, dice la Escritura. Y ellos pasaron ahí, imagínense qué experiencia aquellos. En Miami creen que ellos fueron los primeros que inventaron los acuarios. El Señor les dio la experiencia al pueblo de Israel después de salir de Egipto, de ver el primer acuario natural, no dividido por vidrios, sino vidrios gruesísimos, sino por la propia agua que estaba ahí. Si algunos fueron curiosos, podrían haber colocado sus manos para tocar el agua que había ahí. Increíble. Señor, danos las experiencias que tú tienes para nosotros, y Señor, ayúdanos a tener un corazón dispuesto a creerte, a confiar en ti, a no conmovernos por las circunstancias, porque es necesario que los que van a poseer el reino eterno tuyo pasen por muchas tribulaciones, muchos problemas, pero la orden del Señor es marchar en fe, continuar avanzando, que el Señor tiene algo precioso reservado para nosotros. Señor, gracias esta mañana por concedernos la oportunidad de oír una exhortación, palabras de ánimo, una revelación de lo inútil y débil que es nuestro corazón, nuestra naturaleza humana, pero también, Señor, una revelación de la grandeza de tu poder, y que tú eres un Dios soberano y nada se escapa de tu control, que tú decides por dónde andamos. Si vamos para Piairot, si vamos para Migdol, si vamos para Baal Zephón, si vamos para el Sinaí, si nos vamos para el desierto, si tú permites que haya mucho sol y mucho calor, oh Dios, ayúdanos a no murmurar en medio de esas circunstancias, a no quejarnos, sino abrir nuestra boca y decir: el Señor está por hacer algo, el Señor se moverá de una forma nueva y fresca en medio de nosotros. Esperemos, pueblo del Señor, porque Él está en medio de nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Pueden ustedes dar gracias a Dios también? ¿Pueden ustedes unirse a esa expresión de gratitud al Rey que tiene cosas grandes y poderosas para ejecutar en medio de nosotros? Así es que no temas por los problemas que estás pasando, ¿sí? Por la dificultad, sea física, monetaria, persecución, infamia, no importa. Marchemos, sigamos adelante, que nada nos detenga, marchemos hacia el frente, porque el Señor va a abrir esos obstáculos, como abrió aquella gran puerta de la cárcel para Pedro cuando él estaba ahí al lado del ángel. No había llave, todo estaba bien cerrado, y cuando él llegó ahí con el ángel enfrente de la puerta, ya habían puertas automáticas en aquella época. Dice que se les abrió por sí sola. Solo sintieron la presencia de aquel siervo del Señor y el ángel que estaba ahí con él, y se abrió y él salió de la cárcel. No temamos si hemos pasado por momentos difíciles. Esperemos ver grandes cosas. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos
Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y un es el Señor, una la esperanza y uno es nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Esa visión de los ojos de Migdol, la torre de vigía. Torre fuerte es el nombre del Señor, dice la Escritura. Y Él está ahí viendo cómo vamos a reaccionar. Ejército, no comencemos a gritar de miedo. Comencemos a gritar como Israel delante de los muros de Jericó, sabiendo que el Señor hará grandes cosas en medio de nuestra debilidad. Como el Señor le dijo a Pablo: en tu debilidad mi poder se perfecciona. Por tanto, bástate mi gracia. Sigue adelante. No importa, no estés viendo tus condiciones, no estés viendo las cosas adversas de tu vida. Sigue adelante. Y esa es la orden del Señor para cada uno de nosotros en esta mañana. Amén. Que el Señor les bendiga y, si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Amén.